Buenas tardes, mi nombre es Enrique Flores Morúa y voy a hablar sobre los scripts. Los scripts son un archivo que contiene un conjunto de órdenes para poder realizar una acción. En los scripts encontraremos los que son variables LED y var, objetos, type of, que serían operadores de multiplataforma, e instance of, que son operadores de Java. Veremos las funciones, estructuras selectivas, estructuras de control, arreglos, objetos, funciones especiales que serían cal, apply y bind, que son funciones de JavaScript, programación orientada a objetos, JSON, formato de texto sencillo para el intercambio de datos, y eventos. Bueno, empezamos con lo que son las variables let y var. Como se mostraría en este ejemplo, var crea una variable cuyo ámbito o scope es el de una función y se puede resignar en cualquier momento. Si la variable está declarada fuera de la función, incluso entre bloques formados por llaves, formaría parte del ámbito global. Igual que la variable declarada por let puede ser reasignada en cualquier momento, igual que var. Pero la diferencia aquí es de que el ámbito del bloque, o sea, que estará disponible dentro de un bloque entre llaves o una función, como se muestra en el siguiente ejemplo. Ok, lo siguiente serían los objetos. Los objetos se trata de un obstáculo usado en programación que nos permite separar los diferentes componentes de un programa, ya que estos se componen de tres partes fundamentales que serían métodos, eventos y atributos. Los métodos son las funciones que nos permiten efectuar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Los eventos serían las acciones mediante las cuales el objeto reconoce que está interactuando con él. De esta forma el objeto se activa y responde al evento según lo programado en su código. Los atributos serían las características que aplican al objeto, solo en este caso que sea visible en la pantalla para el usuario. Y así como se mostraría en el siguiente ejemplo. Continuamos con lo que es el type of, el operador de multiplataforma, instant of, que sería el operador de Java. En type of comprueba si el tipo de ejecución del resultado es una expresión, es compatible con el tipo especificado, como en el siguiente ejemplo que veríamos que sería de sintaxis, el resultado de type of en el objeto de expresión. Veríamos también lo que son las partes y un ejemplo sería de comprobar la compatibilidad de estas dos variables de referencia al objeto de diversos tipos de datos, como se mostraría en la siguiente imagen. Ok, el siguiente sería instant of. El instant of es un operador que verifica si un objeto en su cadena de prototipos contiene la propiedad prototype de un constructor. En este se utilizan cuando necesitan confirmar algún tipo de objeto en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, cuando controlen excepciones pueden recurrir a diferentes códigos de manipulación dependiendo del tipo de excepción tomada. Estos deben de especificar el objeto en el lado derecho del operador instant of. Un ejemplo sería especificar la cadena creada por un constructor string, pero no pueden especificar un literal de cadena. Por ejemplo, en la imagen que se estará mostrando es el determinado si el día de objeto es date. El siguiente código utiliza un instant of para determinar si el día del objeto date, debido a que es el día del objeto date. Las instrucciones de la sentencia if se ejecutan, como se muestra en la siguiente imagen. Seguimos con el siguiente punto, que serían las funciones. Las funciones es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función que puede definir excepcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadores para argumentos a la función. Una función que también puede devolver un valor de salida. Las funciones son útiles para encapsular las operaciones comunes de un bloque reutilizable. Por ejemplo, en la imagen que se está mostrando, la siguiente función acepta dos enteros de un autor de llamada y devuelve. Su suma de A y B son parámetros de tipo int. En la siguiente imagen podemos ver
que es invocada o llamada desde cualquier lugar del programa. Los valores que se pasan la función de los argumentos cuyos tipos deben ser compatibles con el tipo de parámetros de la definición de la función. Ok, continuamos con lo que serían estructuras selectivas, que son sentencias de programación que nos permiten elegir entre dos o más opciones. Las elecciones se hacen mediante la evaluación de un criterio. Por ejemplo, aquí en la siguiente imagen estaremos viendo lo que es una estructura simple, una estructura selectiva simple, donde la sentencia solo se ejecutará si cumple con la condición. En este caso, en caso contrario, el algoritmo seguiría su curso. Entonces, en la siguiente imagen estaremos viendo lo que es una estructura selectiva doble. Se ejecuta la sentencia 1 si se cumple la condición. De lo contrario, se ejecuta la sentencia 2. Y aquí estaremos también viendo lo que es una estructura selectiva múltiple. Esta permite que el flujo del diagrama se bifurque por varias ramas del punto de toma de decisión. Función de valor que tome el selector, toma el valor 1, se ejecutará con la acción 1. Si toma el valor 2, se ejecutará con la acción 2. Si toma el valor n, se realizará la acción n, así como se muestra en esta otra imagen. Ok, el siguiente punto que pasaríamos serían las estructuras de control. Las estructuras de control son las que nos permiten controlar el flujo del programa y nos permitirán decidir si un programa será ejecutado de una manera u otra, ya que hay tres estructuras, las que serían secuenciales, selectivas y las repetitivas. Las secuenciales sería una estructura básica que nos permite asegurar si una instrucción se ejecutará después de la otra siguiendo la orden en las que fueron escritas. Las selectivas nos ayudan a controlar o nos sirven cuando necesitamos que se evalúe algún valor de una variable o de una condición para decidir qué instrucciones ejecutar a continuación. Las selectivas simples evalúan un valor o una condición y determinan las instrucciones al ejecutar un caso de cumplir la condición. Las selectivas dobles evalúan un valor o una condición determinadas y determinan las instrucciones al ejecutar en caso de cumplirse. Las selectivas múltiples permiten la combinación selectiva simples y dobles para crear estructuras y condiciones mucho más complejas cuando el algoritmo en cuestión lo necesite. Las iterativas serían un tipo de estructura de control que nos sirven cuando necesitamos la ejecución de un conjunto específico de instrucciones en diversas ocasiones. Las iterativas de cantidad fijas son cuando se utilizan a priori. Se conocen la cantidad de ocasiones que deben repetirse a un bloque de instrucciones. Normalmente se usan en una variable de iteración o índice para controlar la cantidad de repeticiones que se han realizado. Las iterativas las utilizamos cuando la cantidad de ocasiones que se debe repetirse en un bloque de instrucciones está determinada por una condición. Por lo regular existen dos variantes de repetir un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición o repartirlo hasta que se cumpla la condición. Ok, pasando al siguiente punto serían los arreglos. Aquí los arreglos pueden definirse como un grupo o una colección finita. Pueden ser de los siguientes tipos: una dimensión, dos dimensiones o tres o más dimensiones. Los tipos de arreglos: arreglos unidimensionales, arreglos multidimensionales, arreglos con múltiples subíndices y arreglos unidimensionales. Es un tipo de dato estructurado que está formado por una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Aquí daré una breve descripción de los que son los arreglos multidimensionales, que es un tipo de dato estructurado, ya que está compuesto por dimensiones para hacer referencia a cada componente del arreglo que sea necesario utilizar n índices. Los arreglos con múltiples subíndices es la representación de tablas de valores, consistiendo
de información arreglada o renglones y columnas para identificar algún tipo de elemento particular de la tabla. En este deberemos especificar dos subíndices. En el primero se identifica lo que es el renglón del elemento y en el segundo se identifica lo que es la columna del elemento. Las operaciones con arreglos son las operaciones en arreglos que pueden clasificarse de la siguiente forma, que sería lectura. En la lectura es un proceso que consiste en leer el dato de un arreglo y asignar un valor a cada uno de sus componentes. El otro sería en escritura y este consistiría en que asigne un valor a cada elemento del arreglo. La asignación sería que no es posible asignar directamente un valor a todo el arreglo. La actualización sería dentro de la operación que se encuentra las operaciones de eliminar, insertar y modificar datos. Para poder realizar este tipo de operaciones deben de tomar en cuenta que si un arreglo está o no está arreglado. Las ordenaciones en arreglos sería que la importancia de mantener nuestros arreglos ordenados, ya que esto radica mucho más rápido para tener un acceso de dato o un arreglo ordenado de uno desordenado. Existen muchos algoritmos para la ordenación de elementos, ya que algunos de ellos son de selección directa, y los de selección directa serían los de que el método consiste en seleccionar el elemento más pequeño de una lista para poderlo colocar al inicio y así excluirlo de la lista. El siguiente sería la ordenación por burbuja, ya que este método de ordenación son utilizados por su facilidad, comprensión y programación, ya que es una importante señal de que es más ineficiente de todos los métodos. Este método consiste en llevar los elementos menores ya sea a la izquierda del arreglo o los mayores a la derecha del mismo. Ok, pasando al siguiente punto, lo que son las funciones especiales. Con .bin crearemos un objeto persona con dos propiedades y un método. El método será una expresión de función getNombre completo que utilizará la palabra clave, que será this. Como se muestra en la siguiente imagen, es la función especial de .bin. Ahora crearemos lo que es una función logNombre que exista fuera de nuestro objeto persona. Lo llamamos con logNombre y obtendremos lo que es un error, como se muestra en la siguiente imagen. Esto se debe a que logNombre está definido como ámbito global, por lo que this apunta a un objeto global que no tiene como un método getNombre completo. Introducimos lo que es bin y crearemos una función llamada logNombre persona que usa una propiedad incorporada como .bin. En nuestro objeto de la función logNombre, cualquier objeto que pasemos como argumento a bin se convierte en lo que es una variable this. Cuando se ejecuta la función bin devuelve lo que es una nueva función hacia una copia de logNombre y lo dice en el motor JavaScript. Siempre que se invoque esta copia de logNombre, establezca su palabra clave que sea this para hacer referencia a la persona durante el contexto de ejecución. Entonces, ahora que tenemos una copia de nuestra función de logNombre, lo que tenemos que hacer como referencia al objeto persona, logNombre persona, utilizaremos sus argumentos, y así como se me está mostrando en las imágenes. Con cal es algo similar a bin, en el sentido de que le permite pasar lo que le gustaría señalar al valor this, en excepto que cal no hace una copia que invoca la función de un inmediato, permitiendo pasar la referencia esto y cualquier argumento mientras llama la función simultáneamente. Lo que haremos es saber como la referencia como persona la variable this y le daremos dos idiomas como argumentos. Aquí con .apply es fácil de hacer exactamente lo mismo que cal, excepto que por una diferencia de apply hace exactamente lo mismo que cal, pero requiere los argumentos de la función original que pasen como un arreglo.
Entonces aquí es donde devuelve la copia de una función y toma el argumento de lo que nos gustaría que se apunte a la variable tis. Dentro de la función copiada puede tomar argumentos adicionales que actúen como un parámetro preestablecidos permanentes para hacer una copia de la función original. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cal es similar a bin, que acepta una referencia de variable tis como argumento, y applet sería la función que casi exactamente igual que cal, excepto que los argumentos de la función original deben de pasarse como una matriz. Continuamos con lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un modelo de programación en el que el diseño del software se organiza alrededor de datos u objetos en vez de usar funciones y lógica. Se enfoca en los objetos de programadores que necesitan manipular, en lugar de centrarse en la lógica necesaria para la manipulación. Por lo tanto, la principal característica de esta programación es que soporta objetos que tienen como un tipo o un clase asociado. Esas clases pueden heredar atributos de clases o superior de superclase. Eh, una de las ventajas de la programación orientada a objetos es la reutilización del código heredado, que cuando se diseñan correctamente las clases se pueden usar en distintas partes del programa y diferentes proyectos. La mayor modificabilidad, que sería una de las otra de las ventajas de las que la programación orientada a objetos eh, permite añadir y modificar o eliminar nuevos objetos o funciones fácilmente para actualizar los programas. La facilidad para detectar errores en el código, ya sea que en los lenguajes de programación orientada a objetos no es necesario revisar la línea por línea de código para detectar a un error, gracias ya que al encapsulamiento de los objetos son autónomos. La modularidad es una de las características de programación orientada a objetos más interesantes que la modularidad, ya que así un equipo puede trabajar en múltiples objetos, a la vez que mientras se minimizan las posibilidades de que un programador duplique la funcionalidad del otro. JSON es un formato de texto sencillo, ya que para el intercambio de datos es un formato de texto totalmente independiente del lenguaje de programación, pero utiliza términos que son comúnmente conocidos por los programadores, que están entre ya C, C++, JavaScript, Python, entre otros. Define 6 tipos de valores: nulo, números, cadenas, booleanos, matrices y objetos, ya que no es necesario parte de JavaScript. De hecho, es uno de los estándares basados de texto plano que sirve para intercambiar datos, y cuando se usa se requiere de un sistema que requiera mostrar o enviar información para que otros sistemas lo lean o interpreten. Entonces, ¿qué sería JSON? JSON no es un lenguaje de programación, sino es un archivo que contiene datos estructurados que utiliza para transferir información entre sistemas. Por último tenemos lo que son los eventos. Los eventos son una señal que comunican a una aplicación que ha sucedido algo importante, ya sea por ejemplo cuando un usuario hace clic en el control de un formulario. El formulario puede provocar que el evento clic y llamar a un procedimiento que controle el evento. Los eventos también puedan permitir que las tareas independientes se comuniquen. Aquí vamos a declarar eventos que pueden declarar clases, estructuras, módulos e interfaces con la palabra clave event. Provocar eventos, ya que es como un mensaje que anuncia de que ha sucedido algo importante. La acción de difundir el mensaje se denomina en generar el evento. Remitentes de eventos: cualquier objeto es capaz de generar un evento. Es remitente del objeto, lo que también se conoce como origen de evento. Los formularios, los controles y objetos definidos, como por ejemplo el usuario, que son remitentes del objeto. Los controladores de eventos, ya que los controladores de eventos son procedimientos que se invocan cuando se produce un evento correspondiente. Para controlar eventos de una clase base, tenemos que declarar el evento de clase derivada. Para ello se agrega una instrucción
eh, a la línea de declaración donde el procedimiento del controlador de eventos, donde eventualmente es el nombre de la clase que se basa en controlar. Por ejemplo, con la siguiente imagen, que veremos lo de los controladores de eventos.